trayectoria diplomática intachable, que es el caballero que tengo aquí, Omar Bula Escobar, consultor, conferencista también. Omar, bueno, tiene una gran carrera, ha trabajado en las Naciones Unidas. Yo les recomiendo que lo sigan en su canal de YouTube, Omar Bula Escobar. Tiene 25.000 suscriptores, pero sería ideal que tenga más llegada aún, puesto que es un análisis muy fino de alguien que conoce de lo que habla y que en su vida ha, digamos, experimentado lo que es el poder de las instituciones globales, y desde esa perspectiva, además, es un crítico de lo que llamamos globalismo. Y por supuesto, como saben, en este canal hay diversos puntos de vista de los invitados, no todo el mundo opina igual sobre distintas cosas, pero se reconoce la autoridad de Omar Bula cuando se pronuncia sobre estos temas. Les recomiendo también su sitio web, omarbula.com. Estimado Omar, bienvenido. Y siendo colombiano, lo primero que le quiero preguntar es, ¿qué opina de la debacle que está haciendo el penúltimo año de gobierno de Gustavo Petro? Bueno, el penúltimo, el antepenúltimo y el trasantepenúltimo, ¿no? Los tres, desde un principio fue una debacle. La debacle comenzó casi de inmediato. Si te recuerdas, no demoró mucho la lucha contra los Estados Unidos por los migrantes ilegales que tenían que volver a Colombia. O sea, que esa lucha con los Estados Unidos de largo plazo, que refleja mucho, obviamente, la posición de este gobierno, de sus preferencias políticas de izquierda, pero sobre todo foropaulistas, de narcoizquierda, como lo llamo yo, sin lugar a dudas. Lo llamo yo, ¿no? Y eso es lo que es, porque eso es lo que estamos viviendo, o contra lo que estamos viviendo. Una alianza entre la extrema izquierda. Es que, ¿qué puede ser más extremo, Nicolás, que alguien con una metralleta? ¿No es cierto? Están aliados cuando están aliados con el crimen transnacional organizado, eso es lo más extremo que puede haber. No puede haber más extremo. El más extremo es la muerte. O sea que la debacle es enorme. La debacle es enorme en todo sentido. Empecemos por lo que está pasando a nivel nacional. A nivel nacional, a pesar de que hay una cobertura de prensa muy pro gobierno, los grandes medios sobre todo son muy pro gobierno para guardar seguramente sus prebendas y sus privilegios. Es un país que ha perdido credibilidad, ¿no es cierto?, enormemente, y por ende la inversión extranjera ha caído, de los indicadores económicos en general, y se habla de un crecimiento del 3.4%, eso comparado a un crecimiento en los mismos periodos en el pasado está muy por debajo de lo que Colombia puede. Además podría mucho más, es un país inmensamente rico, y cuando estaba bien era un país que tenía un porvenir espectacular. Ese porvenir ahora está gravemente comprometido. El sistema de salud está en el piso, básicamente los servicios públicos, ¿no? Que es lo que ha pasado en Cuba, en Venezuela, eso lo dicen tanto, pero no deja de ser cierto. Los servicios públicos, la salud, básicamente todo lo que tiene que ver con infraestructura se ha hecho muy poco. Además se roban los créditos de otros. Ha sido un gobierno no tiene nombre este gobierno, sinceramente, y su líder menos aún. Es una cosa bastante vergonzosa, se ha dicho tanto, es que habla por sí misma. Lo último fue que el presidente estuvo en un prostíbulo con plata de los colombianos, la corrupción a nivel africano. Siempre digo, cuando yo estaba en la universidad en Bruselas, Nicolás, había una de las hijas de Mobutu Sese Seko, el dictador africano, y le daban $500 diarios de gastos. ¿No es cierto? Yo me gastaba, con 300 vivía yo al mes, y eso es lo que yo veo, ¿no es cierto? Una especie de gobiernos africanos folclóricos, derrochadores, pero además con un nivel paupérrimo en términos de ética, de moral, ¿no es cierto? Cuando se habla de prostitutas y de clítoris y de una cantidad de cosas espantosas por parte de una persona que representa 50 millones de colombianos, eso es deprimente. Vamos a ver qué va a pasar. Bueno, no sigo porque muchos temas. Señalado por su ex canciller de que él renunció a que no podía soportar más trabajar con un presidente que se les perdía porque se extraviaba 3 días en juergas cocainómanas, dicho por el ex canciller de Petro, ¿no?
Sí, no, es que podemos pasar una hora, si ese es el tema, podríamos pasar una hora, es que se puede ir muy atrás. Él mandó tejido a Marte, él construyó trenes interoceánicos, él dijo que el whisky era menos grave que la cocaína, él estuvo en prostitución. No, eso, podemos pasar, eso puede ser un programa entero, pero un programa en que perdemos el tiempo, porque lo que No, 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 no quiero hacerlo perder el tiempo con eso, pero sí quiero compartirle al público el tuit de Petro antes de pasar a la cuestión diplomática importante de relieve. No es por el realismo mágico latinoamericano, sino porque obliga a la noticia. Es el presidente de Colombia que desde su cuenta oficial dice: hay dos cosas que he aprendido en la vida: a no acostarme con mujer de la que no nazca nada en mi corazón y a no comprar el sexo cuando aún soy capaz de la seducción y de la poesía. Siempre hay que combinar la sexualidad con la cultura. Eso se llama erotismo, te lo aconsejo. Es el doctor Petro que da consejos sexuales. Ahora bien, si logras, contestándole a una periodista mujer, que además qué desvergüenza. Ahora bien, si logras que la energía tuya y del universo recorra todas las células de tu compañera, logras, creo, la máxima posibilidad vital del ser humano. Eso no se puede comprar. Así que no te equivoques conmigo. Y esto se lo contesta a la directora de El Control, economista, historiadora y periodista. Este se supone que es el presidente feminista colombiano, ¿no? este se supone que es el presidente de Colombia. Se supone, ¿no? No puede, un tipo de ese calibre, eso no tiene comparación. Yo no creo que tú encuentres, sinceramente, no encuentres ningún líder en la historia, ¿no es cierto? Aparte de los líderes megalómanos del Imperio Romano y otros déspotas del pasado. En la historia moderna, una persona que ha llegado a este nivel con un cargo que implica, por definición, ¿no es cierto?, de decoro, sí, no perdamos más el tiempo, hablemos de algo de sustancial. Un Nerón, un Calígula moderno. Mire, macondiano podríamos decir. Sí. Petro plantea acuerdo, y esto es una cuestión importante, un acuerdo de poder compartido entre Maduro y la oposición venezolana, o sea, hay que tener la cara de piedra, y también pronunció, esto lo escuché hace 30 minutos, estimado Mar, por eso tardé un minutito en entrar al meeting, dijo que él ha sido un exitoso mediador entre la administración Biden y Maduro. ¿Cuál sería el éxito exactamente? Se robaron una elección, reprimieron y encerraron un montón de gente en el régimen de Caracas. Esto es una cosa incestuosa del Foro de Sao Paulo. Maduro también es mediador de la paz en Colombia, ¿no? Ellos son mediadores de la paz, pero son narcos, básicamente. Es decir, si Gustavo Petro no es narco directamente, ¿no es cierto?, está untado a través de sus relaciones, de sus vínculos, de la defensa que ha hecho de ellos abiertamente. Es que ha hecho defensa de los narcotraficantes. Cuando tú dices que una lancha con 4 motores rápidos en el Caribe tiene pescadores o que ellos son obreros del narcotráfico, eso es una defensa. Yo no estoy inventando nada aquí. ¿No? Eso lo dijo él, son sus propias palabras. O sea que pudo haber, es que además tienes dos elementos. Tienes el elemento Petro y el elemento Biden. ¿No es cierto? El elemento Biden, que era un elemento nefasto como el Obama para América Latina. Estamos, como he dicho varias veces, en una situación única que si no aprovechamos, este continente no recupera todo lo perdido ante las redes criminales que fueron permitidas por el gobierno Biden. Entonces intercedió, él también dice que es uno de los que más ha luchado contra el narcotráfico. Dicen muchas cosas, obviamente. Todo se toma no con un grano de sal, sino con un kilo de sal, porque uno dice, mejor dicho, no, están fuera de lo. Pero él se está de alguna manera, él sabe, y yo creo que el candidato colombiano Abelardo de la Espriella lo mencionó claramente, siendo abogado y con buen conocimiento de causa, que él sabe que la entrada en la lista OFAC implica no solamente que lo ponen ahí, le ponen una foto, sino que hay consecuencias, ¿no?, que vienen a posteriori, y estas consecuencias a posteriori se van seguramente a intensificar si en una eventual caída de Maduro, ¿cierto? Porque ahí caerá un naipe muy grande y habrá aún más argumentos para acabar, como lo he dicho desde en muchos ámbitos, con uno de los mayores obstáculos para que Estados Unidos recupere este hemisferio, que es el narcotráfico, de parte de China, Rusia y todo el cuento. Le quiero preguntar con sinceridad, ¿no hay en parte una, digamos, exageración del relato del narcoterrorismo para justificar la intervención en Venezuela?
Y lo estoy diciendo desde una postura de total y absoluta condena a la dictadura de Caracas. Yo creo que hay una subestimación. Se subestima la red de narcotráfico. Es que no es la red del narcotráfico. Mira, yo he estado precisamente, me volví a meter en estos días en un tema que toqué en el 2017 en un libro que se llama Watch Your Backyard, cuando anuncié el fenómeno subterráneo, obviamente, del crimen transnacional organizado, porque no es crimen organizado simplemente, es transnacional. Se trata desde la época del gobierno Obama, inclusive, de una de las dos prioridades para los Estados Unidos en su estrategia de seguridad nacional junto con el yihadismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una empresa en su totalidad, no solo de droga, pero de 2.6 trillones de dólares, billones en español, que tiene vinculadas en este momento absolutamente a todas las mafias del planeta, de ahí su carácter transnacional. En este momento, en la plataforma que tú tienes en Venezuela, una de las principales plataformas, como la Triple Frontera, pero en menor grado Venezuela se volvió una gran plataforma de crimen transnacional organizado, operan todas las mafias del planeta, unas más que otras, aparte de los carteles mexicanos, Sinaloa siendo uno de los principales sin lugar a duda, pero el cartel de Jalisco, Nueva Generación, etcétera, pero también la Ndrangheta, también las mafias rusas, también las mafias albanesas, y Hezbollah, ¿no es cierto?, que es otro de los que amenaza a los Estados Unidos. Yo quiero preguntarle algo, Omar, ¿Qué hacen esas mafias en Venezuela? Porque hay un episodio que hace particularmente patético el apoyo de Petro a Venezuela, que es que constantemente Diosdado Cabello, en una conferencia tras otra conferencia, señala a Colombia y dice, la cocaína está en Colombia. Y en parte es verdad que Colombia produce mucho más cocaína que Venezuela. Entonces, usted que es un experto, ¿cuál es el rol del llamado Cártel de los Soles? ¿Cuál es el rol de la dictadura de Maduro en esta red de narcotráfico? ¿Por qué los cárteles mexicanos acuden a Venezuela teniendo a un prácticamente narcopresidente como Petro en Colombia, donde se produce la mayoría de la cocaína? Bueno, los carteles también están acá, ¿no es cierto? En el sur, en el Cauca, hay una presencia muy grande de los carteles mexicanos y están en Ecuador. Los carteles están en todas las partes donde hay narcotráfico, en América del Sur e inclusive en América, en todas las áreas. Los carteles mexicanos son sin duda alguna, por el hecho de estar al lado de la frontera de los Estados Unidos, son los que ofrecen el producto final, son ellos que reciben el dinero, ¿no es cierto? La cadena de suministro termina ahí y son ellos los que se benefician, obviamente, a pesar de que no plantan coca en México, pero en Colombia sí, tú ves que están manejando inclusive los carteles latinoamericanos. Es una cuestión de comercio, de quién comercia y quién está en qué parte de la cadena de producción. La cadena de producción lo sabe todo el mundo. Al principio está con la coca que se planta en Colombia, que sale tanto por el Ecuador como por Venezuela. En el Ecuador estaba leyendo hoy precisamente la ciudad de Playas, que es en el sur del Ecuador, como el narcotráfico lo han atacado mucho al norte del Ecuador, en la región de Esmeraldas, está bajado, ¿no es cierto?, hacia el sur de Esmeraldas, más cerca del Perú, y hay también una presencia enorme. Venezuela, ni hablar, no solo el cartel de los soles, hay muchos, hoy también leía que el cartel de los soles tiene un problema porque con los carteles mexicanos, porque de alguna manera el cartel de Sinaloa manejaba la provincia de Zulia y no se dio cuenta y empezaron a ver que el gobierno no estaba muy contento con ese acuerdo de que ellos fueran los únicos compradores. Hay siempre, como en las mafias, una fragmentación propia de esos grupos por intereses, que es muy grave, ¿no es cierto? Porque entre más fragmentación, más difícil para aquellos que los atacan. Hay más frentes de ataque. Entonces, yo creo que, repito, se subestima porque no estamos hablando aquí, y eso creo que debe quedar muy claro. El crimen transnacional organizado tiene dos aspectos muy importantes que hay que tomar en cuenta. Primero, que el crimen transnacional organizado necesita de los gobiernos para sobrevivir. No podría existir el crimen transnacional organizado sin los gobiernos. Por ende, hay lo que se llaman los jugadores grises, las personas de cuello blanco, inclusive algunas en el poder, que hacen parte de un engranaje gigantesco, repito, de trillones de dólares que básicamente ha devorado América Latina. El otro aspecto es que el crimen transnacional organizado ojalá fuera solo la droga, ¿no es cierto? Estamos hablando de tráfico de personas, tráfico de seres humanos, tráfico de niños, tráfico de especies, tráfico de maderas, tráfico de minerales, tráfico de riquezas. Esto
casi, no sé si el 70 o 80% de las minas de Colombia están en manos del crimen organizado. O sea, ¿qué es lo que estamos viviendo en América Latina en el fondo? Si uno lo ve, ¿sabe? ¿No es cierto? Y lo mira desde arriba y lo ve de manera más amplia, ¿cierto? Es el crimen transnacional organizado contra la sociedad civil. Esa es la verdadera batalla que se está dando. Y si no estuviese afectando a los Estados Unidos, estaríamos en esa batalla solos, porque afecta a los Estados Unidos y porque hay muertes en los Estados Unidos, ¿cierto? Y porque el narcotráfico además hace parte de la migración ilegal, hace parte de todo lo ilegal, ¿no es cierto? Y afecta a los Estados Unidos, hay una intervención. O sea que aquí tenemos que escoger si queremos seguir viviendo, ¿no?, con un crimen organizado que no ha cesado de crecer, pues es una mancha, ¿no es cierto? Es una mancha que va creciendo. Ya en Colombia tiene la mitad del territorio nacional, eso físicamente, pero si lo vemos desde el punto de vista de influencia, está en la política, está en la economía, está en absolutamente todo. Nosotros estamos viviendo con esto 20 años. Por primera vez alguien dimensiona el problema, lo habían dimensionado, como te digo, Biden, Obama, pero no habían hecho nada. Alguien lo dimensiona y está tomando una decisión radical para su propio bien, ¿no es cierto? El presidente de Estados Unidos gobierna para los Estados Unidos y se espera que los gobiernos, cada uno haga lo propio. Le pregunto, hay una flota importante, significativa, sin precedentes, hay 16.000 tropas desplegadas, esto tiene un costo inmenso, el otro día hicimos calculadora en mano, la cuenta, estamos hablando de casi 800, 900 millones de dólares por mes tener a todo eso operativo. ¿Por qué todavía no hay una decisión clara por parte de Trump, o es que la hay y por algún motivo se la reserva? Yo creo que también hay dos maneras de ver eso. Una es la dificultad del enemigo al que están enfrentando, que acabo de describir. No se trata de un país con fronteras delimitado, donde se saben dónde están sus tropas, etc. No hay, ni hay negociaciones de por medio. Es el crimen organizado, el mundo subterráneo, y que lleva operando, repito, desde hace mucho tiempo, por ende está muy bien instalado. Y que además tiene la característica, yo que lo he estudiado tanto y que es apabullante realmente, la característica, como todas las fuerzas de seguridad del mundo entero dicen, estar siempre un paso más allá de las autoridades, ¿cierto? Porque tienen un poder económico fabuloso, pero además no actúan dentro del marco de la ley, lo que sí le toca hacer a los Estados Unidos, ¿cierto? No puede empezar a bombardear de un momento a otro porque hay consecuencias. Si lo va a hacer o no lo va a hacer, eso es obviamente la pregunta del millón. Yo sí creo que, primero que todo, que esto no es una cosa que tiene que se trata de que caiga Maduro y se acabó el cuento. Esto es una estrategia de 4 años. Maduro tiene un andamiaje, ese andamiaje está esparcido por toda América Latina, el negocio sigue siendo muy rentable, hay mercados que pueden recibir esta mercancía, que no son solo los Estados Unidos, hay mercados de Europa, Asia, etcétera. Eso no se va a acabar, no se trata de acabar con el narcotráfico, se trata de reducir su incidencia. Lo mismo con el crimen organizado. Inclusive cuando legalizan el alcohol en Estados Unidos, queda el contrabando, ¿cierto? Siempre habrá un mercado negro, eso es parte de los mercados. Se trata de reducir la incidencia del narcotráfico y sobre todo en términos de la manera como este afecta a la gobernabilidad, las democracias, como mencioné antes, cómo se ha incrustado en las entrañas de la vida de todos estos países. Ahora, hay una flotilla ahí para un plan de largo plazo. Trump está 4 años, acordémonos que no ha llegado ni al fin de su primer año. ¿Cierto? Al fin de su primer año ya hay muchas cartas a nivel global que están redistribuidas en el mundo entero. Solo que está claro que le ha dado prioridad, eso expresamente, al hemisferio, porque muchos han dicho, ¿por qué nos ocupamos de las guerras del otro lado del mundo sin ocuparnos de nuestro propio hemisferio, donde está haciendo? Además que tenemos una amenaza muy grande, debe ser el nombre de mi libro, Watch Your Backyard, cuidado con su jardín trasero, porque aquí está Hezbollah, aquí está el crimen organizado, aquí están el Foro de Sao Paulo, todos enemigos de los Estados Unidos, ¿cierto? Unas alianzas que a veces no tienen nada que ver con ideología, pero sí con un enemigo común, los Estados Unidos, y alianzas extremadamente peligrosas. Que Estados Unidos va a hacer algo tarde, es decir, el propósito, claro, repito, explícito, hasta por escrito, es acabar, ¿no es cierto?, por lo menos para los Estados Unidos, con el
fenómeno del narcotráfico. Estados Unidos siempre ha estado parando lanchas en el Caribe y en el Pacífico. Esto no es nuevo, lo que pasa es que ahora las para más a menudo, o sea, y no se va a quedar parando lanchas durante 4 años. Esa flotilla está ahí, cuesta lo que cuesta, porque tiene una intención, y la intención es acabar con ese cáncer y sacarlo de esta región que quieren recuperar para Pero, poder... ¿eso implica extirpar necesariamente la dictadura de Nicolás Maduro? Necesariamente. Yo no tengo duda que Nicolás Maduro, que cuando esa pregunta tiene aspectos además políticos, ¿no es cierto? Has visto la reacción Rusia, ya reaccionado, se espera. Yo a veces uno se pone a pensar, sin toda la información que uno puede tener desde el punto de vista militar, pero uno dice, ¿no será que se están demorando mucho? Ahora ya se les metió Rusia, ya se les metió China. Fíjate que a Rusia le pararon un barco hoy. Hoy había un barco petrolero entrando a Venezuela y ya se encontró con los americanos. Esa flotilla no solamente evita que la mercancía salga, pero también evita que la ayuda entre, ¿no es cierto? Tiene 2 lados. O sea que se puede complicar. Y yo no dudo que puede haber algunos factores que han complicado la cosa, ¿no sé? Porque decir, no, Trump sabe desde un principio, él ya tiene la fecha lista, yo no, tampoco, no se puede exagerar, tal vez sí, tal vez no. ¿No sé? Sin embargo, eso depende de factores, sobre todo de inteligencia sobre el terreno, ¿cierto? Del nivel en que se ha debilitado, y hoy escuché de Maybor Petit el hecho que hay un resquebrajamiento de las fuerzas militares. Esto es un proceso de attrition, ¿no es cierto? Básicamente de apriete. En el momento en que estén más débiles el adversario, pues el momento más indicado para intervenir. Puede ser mañana, puede ser, pero ¿qué va a pasar? Y que Maduro no va a estar ahí, yo estoy plenamente seguro. Acaba de dar a Donald Trump una entrevista telefónica a Fox donde anunció que va a hablar muy pronto con Maduro en un momento que ya está definido y le va a decir algo, cita literal, muy específico. Al mismo tiempo, hay una última hora que dice que un Boeing 40B de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que es un avión reservado para altos mandos militares, aterrizó hace minutos en Granada tras un inusual recorrido desde la base Andrews y una parada en las Islas Azores. Y este es un comunicado formal. El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta aérea especial para toda la región de información de vuelo Maiquetía, que cubre Venezuela y parte del Caribe, advirtiendo un riesgo potencial para aeronaves ante el deterioro acelerado de la seguridad y el incremento de actividad militar alrededor del país. La FAA, que como usted sabe es la institución que regula el tráfico aéreo en Estados Unidos, exige máxima precaución y 72 horas de aviso previo para cualquier vuelo que cruce este espacio aéreo. Mi pregunta, Omar, es, ¿habría que pensar que eventualmente puede haber un ataque este fin de semana? Puede haberlo, puede ser también otro mecanismo de presión, ¿no es cierto? Tú puedes tú sabes, y lo ha dicho Trump tantas veces y es tan lógico, avisar, pues es lo último que se hace en estos casos. O sea, ¿y cuántas veces han estado? Ya se había dicho, llegaron los B-50, llegaron los ya, mañana, no, esperen, va a pasar. El fenómeno es demasiado complicado como porque hay una varita mágica y que mañana todo esté bien. Esto se va a complicar también, no va a ser fácil. Y eso es lo que trata de hacer los Estados Unidos desde lo que yo sé, que es reducir, como se dice en francés, réduire les dégâts, reducir los daños posibles, no solo desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista político también, porque no le ayudaría enemistarse con media región cuando está en medio de una campaña para recuperarla. La confianza política también es importante. ¿Usted considera que Trump avanza en la recuperación de América Latina? Por el momento, digamos, no tiene las mejores relaciones con lo que serían Petro, Boric, Lula, pero todos parecerían de salida. Yo creo que hay un vaso medio lleno y para mí se está llenando un poco más desde que llegó Trump al poder, sobre todo, Nicolás, tú sabes, por lo crítico que he sido del globalismo. Esto es un punto de inflexión histórico desde la llegada de Trump, que implica obviamente para los latinoamericanos muchos cambios. Uno, en la propia agenda globalista, a pesar de que sigue muy presente. Hoy se sigue hablando aquí de mutilar niños y todas estas barbaridades que ya en Estados Unidos se acabaron, en otros países ya se dieron cuenta que eran criminales, pero también sacarse de encima esto que nos estamos sacando de encima, ¿no es cierto? Estos narcos y todo lo que tiene que ver
No, es que hablar de socialismo en América Latina, inclusive narcosocialismo, yo creo que ya es una exageración. Estos son grupos del crimen organizado, así de sencillo, ¿cierto? Disfrazados de gobiernos. Eso está muy claro. O sea que sí, el proceso es largo, ¿no es cierto? Pero el proceso va, ay, perdón, se acabó esto aquí. El proceso es largo, pero el proceso va, como se dice en inglés, in earnest, va como debe andar y en la medida de lo posible. Tenemos ya, mira el gobierno de Bolivia, a mí mismo me ha sorprendido, ¿no es cierto? Yo no, al principio no conozco demasiado al señor Paz, pero me hicieron dudar mucho al principio, tal vez mis dudas o lo que diga no está súper bien fundamentado, pero yo sé que por lo menos que las decisiones que ha tomado van en la buena dirección. Eso para mí es una muestra de un hemisferio que está cambiando de nuevo. Lo mencionó inclusive la prensa internacional, de manera increíble que está en anti-Trump. América Latina está girando hacia la derecha. Entonces lo vemos con Argentina, con acuerdos comerciales con Argentina, lo vemos con Bolivia, lo vemos con Ecuador, lo vemos con El Salvador, lo vemos, hay una presión permanente de los Estados Unidos, no solamente a través de lo militar, a través de lo económico también, porque nuestros países dependen, a pesar de la presencia de China, dependen aún en gran medida de los Estados Unidos. O sea que yo creo que esto es un largo proceso. Brasil es un problema muy específico, el país más grande y más poderoso económicamente de la región, aliado con los BRICS. Definitivamente aliado con el Foro Paulismo, pues eso sí, no hay duda alguna, fundadores, etcétera. La batalla es larga, pero toda batalla ¿no? se da centímetro a centímetro. Y de no haber estado Trump, estaríamos caminando para atrás, pongámoslo así. ¿Usted considera que Donald Trump tiene chances en la guerra contra China? Porque vamos a reconocer que la potencia, digamos, el alcance económico, industrial, comercial hoy de China es infinitamente superior que el que tenía en la primera presidencia de Trump, ¿no? O sea, China ha logrado afianzarse a tal punto que las políticas arancelarias de Trump le pasaron así directamente y colocaron todos los productos que no están vendiendo a mercado estadounidense a mercado asiático y europeo. Yo creo que ahí hay varias cosas. China tiene varios matices. El matiz económico, sin duda. El matiz geopolítico, ¿cierto? La lucha entre imperios. El matiz, diría yo, de competencia, ¿sí? De ciertos factores de poder, como por ejemplo la inteligencia artificial, los metales raros, etcétera, etcétera, y una competencia permanente entre estas dos nuevos imperios. Para aquellos que dicen que hay que estar contra el imperio, pues que decidan cuál imperio, porque hay otro ahora, ¿no es cierto? Eso era el siglo pasado, había solo uno, ahora hay otro. China creció efectivamente mucho durante los últimos 20 años, irónicamente, en gran medida con ayuda de los Estados Unidos, con la ayuda del gobierno Clinton. En los años 90 China no era rica, hasta principios del siglo entra la Organización Mundial de Comercio, se le da una cantidad de prebendas y efectivamente en 20 años muestra unos resultados impresionantes. Sin embargo, la gran fortaleza de China es el comercio y es eso que está en cuestión, ¿no es cierto? El comercio efectivamente puede ser, es decir, el mercado de los Estados Unidos sigue siendo uno de los mercados más cotizados y hoy en día más por las medidas que ha tomado Trump en términos de reducir las regulaciones para las personas que quieren ir a impuestos, para las personas que quieren invertir en el país, además de ciertas garantías de sistema de transparencia que no las hay en China. Esto también es una batalla, si hay una batalla de largo plazo, esta es una batalla de décadas, ¿cierto? Así como duró China 2 décadas en crecer, pues si Estados Unidos tiene esa determinación, le tomará también varias décadas de recuperar el terreno. En América Latina lo tiene como prioridad. Sabemos que China es el principal socio comercial de América Latina, sí, pero acuérdate que Estados Unidos tiene unas fortalezas que no tiene China. Primero, es el dueño de la moneda mundial, el dueño del dólar. Es verdad, es muy cierto, pero es cierto que, digamos, ha disminuido un poco la prevalencia. Estoy siendo un poco abogado del diablo. Porque no, qué bueno que lo hagas, qué bueno que lo hagas. 80% de las transacciones de negocios a nivel mundial siguen siendo en dólares, ¿no es cierto? 80%. Es cierto.
de Y las transacciones. 65% de las reservas mundiales. Además de la reserva. Eso se llama the fundamentals of economics, los fundamentos económicos de los Estados Unidos que construyó durante 100 años, e inclusive su influencia en las grandes organizaciones internacionales, que son las que de alguna manera dirimen entre o tratan de dirimir entre lo que pasa a nivel global entre la China y los Estados Unidos. Es una competencia muy, muy grande, sin lugar a duda. Que la va a ganar o no la va a ganar, pues la comenzó, ¿cierto? Como digo, 10 meses de gobierno es muy difícil de saber si la va a ganar o no. Sé que ha habido unos acuerdos y unas conversaciones muy fuertes, sobre todo relativo a lo de las tierras raras. Como tú sabes, China domina el 80% del procesamiento de las principales tierras raras. No las posee, pero además las procesa. Occidente se había quedado atrás, ya la Unión Europea se reunió también diciendo que nos quedamos atrás, y esto fue una de las cosas por las cuales Donald Trump se preocupó al principio, cuando hablaba de Alaska, cuando hablaba de muchos territorios que tienen tierras raras, la necesidad de que Occidente sea autosuficiente. Esto salía a la superficie no solamente en la época del COVID, por la dependencia de toda una serie de inputs para la salud y para el bienestar público en este continente, pero además en esta carrera de inteligencia artificial. Ahí vemos como NVIDIA se está moviendo también, ha hecho las grandes compañías de IA que han invertido billones en Estados Unidos, se está moviendo también en función de esas negociaciones, porque ellos dependen de las tierras raras que en este momento domina la China. ¿Cómo construyó ese mercado durante 2 décadas? Entonces, ¿quién va a ganar? Pues veremos dentro de 2 décadas. Qué pena hacer, ponerte el target tan lejos, pero ahí no. Es que no va a ser algo que se dirima en 5 años. La sí. transición de entre la hegemonía del Imperio Británico a la Guerra Fría, digamos, con 2 centros de poder en Washington y Moscú, llevó todo el periodo de entreguerras, ¿no? Que son más o menos, y más las 2 guerras incluidas, 25 años, un cuarto de siglo, más 30. Tú ves, ¿no? Si tú, ahora estoy muy metido en ese tema de Islam radical y izquierda radical aliadas, ¿no?, contra los valores occidentales. Entonces me puse a ver la historia del pasado de manera más específica. Y esas transiciones duran muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Las transiciones entre culturas imperiales, si queremos decirlo así. Fíjate, tú mismo mencionas, el Imperio Británico sigue muy vigente. No tan vigente como hace 300 años, pero sigue muy vigente, sin lugar a duda. O sea que estas son batallas de largo plazo, ¿no es cierto? Batallas de poder de décadas o más. Le quiero preguntar su punto de vista sobre básicamente esta nota que publicó New York Times recién, que no es que sea una marca tan prestigiosa como en otros tiempos, pero me parece que ha tenido un punto de vista más bien favorable a una intervención militar en estos últimos tiempos. Sin embargo, publica: Estados Unidos simuló el derrocamiento de Maduro y Venezuela se sumió en el caos. Y este artículo de Michael Crowley dice que hay archivos desclasificados del primer gobierno de Trump donde se hizo un juego de simulación militar, profesional por supuesto, para evaluar qué podría desencadenar la caída del mandatario venezolano. Y dijeron que, bueno, si Estados Unidos entraba, podía estallar el caos y la violencia, porque hay unidades militares, facciones políticas rivales e incluso grupos guerrilleros selváticos que van a terminar disputándose el control del país. Por eso no hubo en su momento una acción militar, pero ahora parecería perfilarse. ¿Usted cree que podría llegar a empantanarse la situación de repente, más allá de que caiga Maduro? ¿O cree que el solo hecho de que exista Urrutia como presidente legítimo disipa esa posibilidad de guerra civil? No, sin duda alguna la cosa se puede complicar. ¿Cuánto se va a complicar? Es la pregunta. Que se va a complicar, se va a complicar. Hay 2 lados y los 2 lados tienen apoyo, ¿cierto?, de una manera u otra. O sea que se va a complicar. Yo creo, sin embargo, que eso depende del nivel del carácter quirúrgico de las intervenciones de los Estados Unidos, no solo para sacar a Maduro del poder, el carácter quirúrgico para ir a la fuente, ¿no?, a esa fuente de producción de drogas, que es su plan a largo plazo. Esto puede tener muchas caras. Mira cómo comenzó cómo comenzaron las guerras en Oriente Medio.
Tal vez pueden poner niños, y ya lo están poniendo, niños en los campamentos, empieza toda la lucha y seguramente, eso sí se puede vaticinar, las mismas dos grandes facciones globales, las pro-Palestina contra los pro-Israel, que son los mismos anti-Trump, etc. Las dos, ahí van a venir. Entonces Greta va a llegar a Venezuela en una lancha rápida, como dije yo. Para exponerlo así, perdón. No te oigo. Le quiero preguntar ahora por México, donde han estallado protestas multitudinarias por la situación de desorden interno del país. ¿Qué perspectivas ves sobre el gobierno de Sheinbaum? Pues mire, México está en una situación igualmente grave a la de Colombia, obviamente con sus propios matices. Pero es que en México la presencia del crimen organizado, del cual hablábamos antes, es muy visible. Es muy visible. No digo que en Colombia no sea visible el hecho de que las FARC y otras, y las Marquetarias, etcétera, ocupen terrenos en el sur del país y en el oriente del país. Pero es muy visible en todo sentido político, situacional, se sabe cuáles son las fronteras, los hijos del Chapo han estado liberados, no liberados, se sabe que manejan zonas enteras del país. Es decir, es Vox Populi que México es uno de los países que más invadido está por el crimen transnacional organizado y por el fenómeno del que estábamos hablando. O sea que la situación muy vinculada obviamente a la de Colombia, porque se trata de droga en gran medida, pero también muy vinculada políticamente. Y el hecho de que esté vinculada políticamente hace que para Estados Unidos sea más o menos el mismo juego. Y Estados Unidos lo ha dicho muy claro. Los tres problemas ahora son México, Colombia y Venezuela. Desde el punto de vista específico del crimen transnacional organizado y la droga. Ahí está, acuérdate que la droga está de por medio del fentanilo y no solo la cocaína, ¿no es cierto? 100.000 muertes anuales, que son más muertes que en muchas guerras en el caso de Estados Unidos por la droga, más todos los crímenes que ya mencionamos que vienen con este tráfico. O sea que México, a diferencia de Colombia, obviamente, tiene frontera. Y está de por medio el control de fronteras, ¿no es cierto? Y la posibilidad de que una vez que la frontera esté controlada, que ya lo está, ¿no es cierto?, haya que seguir más allá porque el tráfico continuará y haya que ir a la fuente. Vamos a ver la declaración de estos grupos como organizaciones terroristas internacionales, le da una carta blanca bastante amplia al Departamento de Guerra para actuar como lo hizo y lo han mencionado mucho. Lo han mencionado mucho cuando se atacó a ISIS en el primer gobierno Trump o Al Qaeda. Ellos no atacaron a ISIS sobre territorio americano, era territorio foráneo. O sea, estaban en otro país, intervinieron porque al tratarlo como un grupo terrorista internacional, están básicamente actuando bajo la ley internacional que les permite, ¿sí?, atacar a grupos que amenazan a la sociedad en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Estimado Omar, no sé si quiere agregar algo más, pero hemos hecho un exhaustivo repaso sobre las cuestiones latinoamericanas. Dios mío, podríamos hablar mucho tiempo, Nicolás. De todas maneras, tenemos una conversación pendiente, larga, sobre tu país, que es un país, pues, no sobre tu país, perdón, sobre Paraguay, donde vives, estoy hablando yo en este momento. Muchas gracias. Que es un ejemplo, Paraguay es un ejemplo muy peculiar, ¿no es cierto?, de América Latina. Se ha tomado decisiones que a mí yo no me meto en política paraguaya, no conozco lo suficiente, pero las decisiones, como en el caso de que te hablaba de Bolivia, las decisiones son las que me importan. Si el tipo tiene ojos verdes o 4 ojos, me importa 5. Muchas gracias, estimado Omar. Pronto hablaremos. Nicolás, un abrazo muy grande, que Dios te bendiga y gracias a todos los que escucharon. Un abrazo a todos.